Hola y bienvenidos a este primer curso de microcontrolador Speed. Lo que vamos a aprender en este curso va a ser cómo programar un microcontrolador en lenguaje ensamblador. Vamos a aprender desde lo más básico hasta lo más complejo. Para esto vamos a utilizar el MPLAB X. Yo uso la versión 5.05 donde escribiremos nuestros códigos fuentes y, y utilizaremos el simulador Proteus. Como podemos ver, aquí tenemos ya nuestro circuito. Para este curso voy a utilizar el PID16F84A. Este micro tiene dos puertos, el puerto A y el puerto B. El puerto A va a ser configurado como entrada y para esto vamos a utilizar la configuración PULUD. Es decir que mientras yo no cierre los interruptores, las entradas siempre van a estar en nivel lógico alto a través de la resistencia de 10K conectados a 5 volts. Si yo cierro un interruptor, lo que va a pasar es que voy a conectar esa línea a tierra. El dato que entre por el puerto A tendrá que salir por el puerto B. Como el puerto A no está completo, solamente los 5 bits que entran tendrán solamente se utilizarán como salida los 5 bits del puerto B. Los 3 bits de mayor ponderación que son el bit 5 hasta el 7 no se van a utilizar. Bien, corramos la simulación para ver el funcionamiento. Como podemos ver, el dato que yo ingreso por el puerto A sale por el puerto B. En este caso vemos que el pin RA0 y RA1 están en nivel lógico alto, por lo cual este dato tiene que salir por el puerto B. Y vemos que el bit RB0 y RB1 están en uno lógico. Si yo voy abriendo cada uno de los interruptores, vemos que todas las entradas se ponen en 1, al igual que los 5 bits de salida del puerto B se ponen en 1. Para hacer esto, nos vamos al IDE de MPLAB X y seleccionamos la opción que dice File, New Project. Seleccionamos esta opción y en siguiente seleccionamos el tipo de microcontrolador, el PID16F84A. Siguiente. Seleccionamos simulador. Siguiente. Y el tipo de compilador va a ser el ensamblador. Le damos en siguiente y escribimos el nombre del proyecto. Yo lo voy a nombrar ejemplo 1 y escojo la dirección de mi proyecto. Una vez realizado eso, le damos en finalizar. Una vez creado nuestro proyecto, nos dirigimos a la subcarpeta Surface, clic derecho New, Other, el tipo de categoría es ensamblador y el tipo de archivo debe llevar la extensión .asm. Le damos en siguiente y el nombre del archivo, yo por lo regular siempre le doy el mismo nombre que le di a mi proyecto, que fue ejemplo 1. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre y le damos en finalizar. Automáticamente MPLAB nos crea nuestro archivo. Aquí en la ventana de trabajo, nosotros vamos a escribir las instrucciones en lenguaje ensamblador, que se le conoce a esto como código fuente, que después serán traducidas a código máquina, de lo cual se encarga el ensamblador. Bien, antes de escribir nuestro código fuente, vamos viendo este programa que es el que escribiremos a continuación. Para poder escribir nuestro programa lo vamos a dividir o estructurar en 4 partes fundamentales. El primer campo se le va a llamar el campo de etiquetas. Estas son expresiones alfanuméricas escogidas por el usuario. Su principal función es identificar una determinada instrucción de programa, que son estas, asignándole a esa etiqueta el valor de memoria correspondiente a dicha instrucción, por lo cual esto nos facilita la identificación de estas direcciones, sobre todo en las instrucciones de salto cuando se brinca a la etiqueta correspondiente. El segundo campo le vamos a llamar el campo de código de operación, que son las instrucciones que ejecutará el microcontrolador. El tercer campo será el campo de operandos, que son los operandos de cada una de las instrucciones. Y el cuarto campo será el campo de comentarios,
Los comentarios son de gran ayuda para explicar el funcionamiento del programa o de una determinada instrucción o poner datos relevantes sobre el programa, quién lo hizo, la fecha, etcétera. Cualquier cosa que nosotros queramos poner. Bien. Entonces, para poder escribir nuestro programa, bien, lo primero que debemos hacer es colocar el encabezado. En el encabezado escribiremos los datos relevantes de nuestro programa. Por ejemplo, la descripción del funcionamiento de nuestro código, etc. O el nombre del microcontrolador que estamos programando, quién lo escribió, etc. O la frecuencia del oscilador. Eso dependerá de cada quien. Yo en primer lugar coloco el nombre del proyecto, que es ejemplo 1, que es un archivo ensamblador. Bien, después de colocar eso, escribo la descripción de este código, que es el dato ingresado por el puerto A, tendrá que salir por el puerto B. Después de eso, especifico el tipo de microcontrolador, que es el PID 16F84A. Y por último, la frecuencia que estamos usando, oscilador de 4 MHz. Bien, si queremos agrandar el tamaño de la letra, nos dirigimos a esta pestaña, la seleccionamos, Tools, Options, y aquí en Fonts y Colors seleccionamos este cuadrito y elegimos el tamaño. Yo voy a elegir el 18. Le damos en OK y automáticamente se ve más grande la letra. Eso es al gusto de cada quien. Ahora sí, comenzaremos a escribir nuestro código fuente. Lo primero que hacemos es insertar dos tabulaciones y escribimos la directiva list. Mediante esta directiva especificamos el tipo de microcontrolador o procesador utilizado, que en este caso es el PID 16F84A. Así es la forma en la que debe colocarse. Y después, mediante la directiva include, incluimos el fichero donde se localizan las etiquetas que nombran a los diferentes registros y el valor que le corresponde a cada uno, que es de este mismo microcontrolador. Y de igual forma escribimos P16F84A.INC. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar la palabra de configuración. La palabra de configuración es un registro de 14 bits y para esto necesitamos la hoja de datos del microcontrolador. En la página número 21, aquí se encuentra la palabra de configuración. Esta hoja de datos la podemos bajar gratuitamente desde la página oficial de Microchip. Como podemos ver, está formado por 14 bits. El bit 0 y 1 son los bits de selección de oscilador. Y aquí vemos cómo debemos configurarlos para elegir cada una de las opciones. Tenemos que el bit 2 es el bit de habilitación del watch.timer, el 13 es del power.timer y los bits del 4 al 13 son los bits para activar la protección de código. Bien, al momento de conectar el microcontrolador a la fuente de alimentación, los bits de protección de código están en 0, es decir, que no está protegida la memoria. Bien. MPLAT-X nos ofrece una opción para configurar esa palabra. Nos dirigimos a la pestaña Window y en esta opción nos dirigimos a configuración de bits. Aquí se muestra la palabra de configuración. Lo que yo tengo que hacer es, aquí me muestra una opción. Yo quiero que el oscilador, el tipo de oscilador sea XT. En este caso estoy utilizando un oscilador de 4 MHz. A partir de 4 MHz es XT. El watch.timer está bien, en on, que se ha activado, el power timer está desactivado y la protección de código está desactivada. Le damos en generar código y copiamos esta línea. Clic derecho, copiar y la pegamos.
Después escribimos la directiva ORG. Esta directiva indica al ensamblador la dirección en memoria de programa a partir de la cual deben ensamblarse las instrucciones del código fuente. Yo especifico que a partir de la dirección 0. Para saber cuánta memoria tiene nuestro microcontrolador, toda esa información se encuentra en la hoja de datos. En la página 1 se enlistan todas las características principales de este microcontrolador. Por ahorita no vamos a ver todas, ya que conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo para qué sirve cada uno de los módulos que tiene o periféricos que tienen incorporados. Como podemos ver, tiene 1024 localidades de memoria de programa, 68 bytes para la memoria RAM, 64 para la EEPROM y el ancho de las instrucciones son de 14 bits y los datos son de 8 bits. 15 registros de funciones especiales, de los cuales estos son muy importantes, ya que con estos vamos a configurar cada uno de los módulos internos del microcontrolador. Y lo demás pues ya es cuestión de que lo lean. Vemos que tiene una velocidad de operación de 20 MHz. Y importante es que este microcontrolador funciona con el juego de instrucciones tipo RISC, computadora con juego de instrucciones reducidas. Es decir, solamente se utilizan 35 instrucciones para programarlo. Únicamente no las tenemos que aprender y listo. Una vez finalizado eso, escribimos la etiqueta inicio. En esta etiqueta yo voy a configurar el puerto A como entrada y el puerto B como salida. Para poder hacer eso, nos dirigimos otra vez a la hoja de datos. En la página 8 se encuentra toda la información del registro de estado. Este registro es muy importante debido a que contiene el estado aritmético del ALU, el estado del reset y el bit de selección de banco de la memoria de datos. Nosotros nos vamos a centrar por ahorita en el bit RP0. Este bit me permite cambiar ya sea al banco 0 o al banco 1, donde se encuentran los registros de funciones especiales. Como podemos ver, aquí se encuentra el banco 0 y el banco 1. Lo que quiero hacer es configurar al puerto B como salida, y de eso se encarga el registro TRISC B. Si sus bits están en 0, lo que hago es configurarlos como salida. Al momento de conectar el micro a la alimentación, el registro TRISC A y TRISC B están en 1, por lo cual se comportan como entradas. Así que el TRISC A ya no lo voy a tener que configurar, pero el TRISC B sí. Para eso tengo que cambiar al banco 1, debido a que el bit RP0 al momento de alimentar al micro está en 0 lógico. Lo tengo que poner en 1 para cambiar al banco 1. Entonces, escribo la instrucción BSF status al registro status. ¿Qué bit? El bit RP0. Una vez que ya cambié al banco 1, lo que tengo que hacer es colocar todos los bits del registro TRISC B en 0 para que se comporte el puerto B como salida. Entonces, nos dirigimos al repertorio de instrucciones. Nosotros vamos a utilizar esa instrucción, que significa limpiar al registro. Limpiar quiere decir colocarlos en 0, todos sus bits. Y al colocarlos en 0, pues ya lo configuró. Ya configuró al registro TRISC B o al puerto B como salida. Entonces, escribo la instrucción clearF TRISC B. Bien. Después de eso, ya que configuré al puerto B como salida, lo que tengo que hacer ahora es cambiar al banco 0. Para esto utilizo la instrucción BCF status. ¿Y qué bit voy a colocar en 0? Pues el bit RP0. Esta instrucción coloca en 0 un determinado bit. Después, creo otra etiqueta llamada principal. Una vez que ya configuré mis puertos, lo que yo quiero hacer es mandar el dato ingresado por el puerto A al puerto B. Entonces tengo que utilizar una instrucción que me permita realizar eso. Esa instrucción se llama MUDF. Tiene dos
operandos. F es el registro que voy a utilizar para mover el dato y D es el destino. Aquí en esta tablita, si D es 0, se guarda en el registro working. Si D es 1, se guarda en el registro F. Yo lo voy a guardar en el registro working. Entonces, move F, puerto A, ¿en dónde lo vamos a guardar? En el registro working. Una vez que ya está guardado el dato en el registro working, tengo que mandar ese dato ahora al puerto B. Para esto voy a utilizar la instrucción move WF, que me mueve el dato en el registro working al registro F, que va a ser el puerto B. Entonces, move WF, puerto B. Pero ahora tengo que crear un ciclo, es decir, que vuelva a brincar a la etiqueta principal para que esto se esté ejecutando una y otra vez. Tengo que utilizar una instrucción que me permita hacer ese salto, la cual se encarga la instrucción goto. K es el operando que significa que es un campo de literal, una constante de dato o una etiqueta. En este caso es una etiqueta que brinque goto a la etiqueta principal. Y para finalizar tengo que utilizar la directiva en. Y listo, el programa ya quedó. Ahora construimos nuestro proyecto, seleccionamos la opción Production y construir proyecto principal. Automáticamente nos debe de aparecer el mensaje de construcción exitosa, indicando que todo ha sido un éxito. Bien, ahora vamos a depurar el código para ver que funcione correctamente, tal y como esperamos. Nos dirigimos a esta opción, debug, pausamos la depuración y damos un reset. Nos dirigimos aquí a esta pestaña, Program Memory, y vemos que a la hora del reset, el contador de programa se encuentra con el valor 0, es decir, en la dirección 0 de la memoria del programa, donde se guardó la primera instrucción, como podemos ver, esta instrucción. Bien, vamos a ver cómo afecta esta instrucción. Esta instrucción lo que hace es colocar en 1 el bit RP0, el cual se muestra aquí. Este es este bit. Si yo le doy aquí en esta flechita, debe de modificarse el valor. Como vemos, ahí cambió. Se puso en 1 ese bit. Ahora, lo que tengo que hacer es limpiar el registro de Trish B para configurar el puerto B como salida. Lo visualizamos y como podemos ver, todos sus bits se encuentran en 1. Lo que yo voy a hacer es brincar esa instrucción, ejecutar esa instrucción, otro paso, y vemos que se pusieron en 0, ahí están en rojo, indicando que el puerto B ha sido configurado como salida. Ahí está, todo perfectamente. Y vemos cómo va recorriéndose la flechita. En este caso vamos en la dirección de memoria número 2 en hexadecimal. Bien, ahora otra vez, otro paso. Y vemos que el bit RP0 ahora se colocó en 0 para cambiar al banco 0. Bien, ahora me dirijo al puerto A y cierro el registro de estatus. El puerto A y el puerto B. Ahora lo que voy a hacer es mover el dato ingresado por el puerto A al registro working. Yo voy a ingresar un dato por el puerto A. El dato que voy a ingresar al puerto A va a ser el 0F, por ejemplo. Le vamos a dar en Enter para que se almacene y vemos que los bits que cambiaron. Como podemos ver, el bit RA0 hasta el bit RA3 se pusieron en 1 y el bit RA4 en 0. Le damos otro paso y tenemos que ver que esos bits se activen en el puerto B. Le damos otro paso.
Y ahí vemos que el bit RB0 hasta el bit RB3 están en 1 y los demás bits están en 0. Aquí se muestra el dato que salió por el puerto B y el dato que ingresó por el puerto A, que es exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que el código está perfectamente bien. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse.